TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Cámaras divididas, pesos y contrapesos legislativos. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Cómo opera? ¿Qué papel juega en la democracia? ¿Cómo podemos tener un Congreso mucho más profesional y productivo? Vamos a hablar de todos estos temas y sobre todo algunas de las iniciativas que hoy se discuten y los grandes retos de la 62 legislatura. Como siempre, vamos a abrir con nuestro reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El poder legislativo es aquel que más directamente representa a la nación y aquel en el que se centraliza el ejercicio de la soberanía popular. No hay Estado civilizado en el que no exista el poder representativo del pueblo, al menos en su forma unicameral. Esta cita de Fernando de la Rúa define clara y de manera concisa la idea compartida por muchos académicos, autores y actores del quehacer político con respecto a la importancia del poder legislativo en las democracias modernas. La existencia de un Congreso o Parlamento, cuyos integrantes electos popularmente cumplan su función representativa, legislativa y de control con independencia y legalidad, es connatural a una democracia de calidad. El artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que el poder legislativo se divide en dos cámaras, una de diputados con 500 miembros que permanecen en sus cargos por 3 años y otra de senadores con 128 miembros que mantienen sus puestos por un periodo de 6 años. Los diputados representan a los ciudadanos, mientras que el Senado tiene por objeto representar ante el Poder Legislativo a la Federación. De esta forma, las dos cámaras que forman el Congreso de la Unión suman las voluntades de los ciudadanos y los intereses de los estados que conforman la República Mexicana respectivamente. El pasado 1 de septiembre, de acuerdo a lo previsto en la ley, dio inicio el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Asistieron los recién electos senadores y diputados federales. El nuevo Congreso de la Unión refleja sin duda las preferencias y pluralidad de nuestra sociedad. Ninguna de las fuerzas políticas tiene por sí misma la mayoría en las cámaras, por lo que la labor legislativa, el juego de pesos y contrapesos, las alianzas y consensos serán necesarios para lograr desalojar los asuntos de la agenda nacional. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, pues va a estar bueno el programa de hoy. Le doy la bienvenida a Adriana Báez Carlos, ella es secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Kenvir Puente Martínez, él es coordinador de la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos y del doctorado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Kenvir, muchísimas gracias. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. El reportaje nos planteaba, de acuerdo a algunos estudiosos, la importancia, la relevancia que tiene el poder legislativo en una democracia moderna, y a mí me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué importancia tiene el poder legislativo en una democracia, Adriana? El poder legislativo es vital en todas las democracias. El poder legislativo nace en la época medieval, cuando se están formando las nuevas sociedades capitalistas, precisamente como contrapeso a los antiguos monarcas, y después evoluciona y se generan las nuevas democracias, y es el poder legislativo precisamente el que controla el poder absoluto del gobernante. Las monarquías terminan
por ceder el gobierno a los parlamentos en los sistemas parlamentarios. En los sistemas presidenciales no tenemos monarca, elegimos un ejecutivo, pero el poder legislativo tiene una importancia vital porque es precisamente el que controla y el que aprueba, digamos, las leyes que van a permitir operar a los gobiernos. Entonces, su importancia es vital. Ahí está representando, como dice el reportaje, por una parte todos los ciudadanos y por otra parte los intereses de los territorios. Muy bien, tu visión sobre el tema. Bueno, no hay democracia sin representación y los ciudadanos deben estar representados en los órganos que toman las decisiones. Y en toda democracia existe algo parecido a lo que llamamos Congreso, Asamblea, Parlamento, Legislatura, es decir, todos los países y la tendencia mundial es que incluso en los países autoritarios existe un órgano representativo en donde la ciudadanía puede expresar a través de sus representantes sus opiniones respecto de los asuntos que se están debatiendo o sobre los asuntos que se están decidiendo. Particularmente en la democracia, la democracia contemporánea está basada en una democracia representativa en donde los ciudadanos son el eje central del modelo democrático y en donde el ciudadano es quien toma la decisión a través de su representante y ya no es simplemente la legislatura un órgano legitimador de decisiones de las élites gobernantes, sino que es el órgano que representa al soberano. En donde se toma la decisión de manera soberana, así es. De hecho, la representación, se dice, es el pueblo, es como si estuviera el pueblo deliberando, es una simulación del pueblo deliberando. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es que a través de las elecciones elegimos justamente a nuestros representantes como para tomar no puede decisiones. haber una democracia directa, yo y el otro, porque es una imposibilidad práctica. Exacto, por el tamaño se hace a través de los representantes. Ahora, ¿podrían platicar con nosotros, con el auditorio, cuál es su diagnóstico de la evolución histórica que ha tenido el Congreso mexicano? Los colores que hoy vemos en las dos cámaras no es lo que fue ayer. ¿Cómo describirías, Adriana, este tránsito del monocolor a la pluralidad? Bien, el Congreso mexicano desde su diseño original, digamos desde la primera Constitución de 1824, bueno, está contemplando este contrapeso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y digamos, hasta después de la Revolución y después básicamente cuando Calles, que se crea el primer sistema de partidos, que empiezan a surgir partidos modernos. El primer partido moderno, que es el partido antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional. El asunto es que la integración de la representación está muy relacionada con los partidos, que son los que tienen la posibilidad de postular candidatos a ser nuestros representantes. Durante 70 años, a partir de 1929, cuando se crea el Partido Nacional Revolucionario, prácticamente el partido asume, logra el control electoral, es el único partido que compite en las elecciones y es el único partido que llega a todos los cargos de representación popular en las diferentes ramas del Estado que son electas y en los diferentes niveles del Estado. Entonces, todo el pastel. Exactamente. Entonces, esta división de poderes que contemplaba la Constitución, que se diseña, que es parte del diseño de 1917, se pierde esta división de contrapesos por una cuestión política. Es decir, todos los puestos y todos los poderes son ocupados por el mismo partido y el líder de ese partido termina siendo el presidente de la República. Es decir, la separación entre ejecutivo, que es el gobernante, y el Congreso, que es el contrapeso, se diluye por cuestiones de tipo político que tienen que ver tanto con el sistema de partidos, pero este sistema, digamos, es provocado por un sistema electoral. En este caso, 70 años tuvimos un sistema electoral no competitivo. No había partidos, porque no se permitieron, y por el diseño del sistema, que pudieran competir con el PRI. Entonces, la división de ramas ejecutiva, legislativa, se pierde, y también entre federación y estados
locales. Exacto. Todo lo que se debería estar dividido está unificado. El gran elector, era lo Así que es. conocíamos como el Así gran es. elector. ¿Hoy es un poder real? Hoy es un poder real y no solo eso, es un poder activo en donde independientemente de la satisfacción que podamos tener sobre el desempeño de nuestros legisladores, Sí, ya lo vamos a hablar, claro. efectivamente, hoy podemos decir que es un órgano que hace contrapeso al interior del régimen político. Es decir, cuando Adriana explicaba este tránsito, digamos, de principios del siglo pasado, de la preocupación que se tenía por institucionalizar un régimen político, todavía no se pensaba en institucionar la democracia, no, por lo que teníamos que tener era orden político, pues lo que se buscó es que existiera un órgano en donde estuvieran representadas las distintas facciones de los... Del propio partido. En ese entonces del propio partido, después a partir de los 60s, que se expresaban algunas minorías, a partir de los 90s, en donde ya se buscó la pluralidad, que se hace efectiva a partir de 1997, en donde por primera vez una de las cámaras es controlada mayoritariamente por una coalición de partidos opositores al gobierno, y eso genera pues justamente la primera experiencia de lo que hoy tenemos, y que es el tema del programa, que tenemos por primera vez cámaras divididas, es decir, un Congreso dividido en donde por una parte había una mayoría que tenía su propia agenda en la Cámara de Diputados y otra mayoría en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que se busca con este equilibrio? Pues justamente pluralidad, pero no solo eso, que las decisiones gocen de mayor legitimidad. Cualquier decisión que se tome, buena o mala, eso ya lo evaluará el ciudadano posteriormente, pero que en el momento en el que se tome la decisión, esa decisión tenga el respaldo de un amplio sector de la sociedad representado a través de los partidos políticos en el Congreso, que sean leyes de mejor calidad, es decir, y que no se decidan unilateralmente o de manera autoritaria desde una agente externa al propio Congreso o Parlamento. Muchas voces. Que para deliberar puede ser que la minoría no imponga su visión, pero eso no quiere decir que sus opiniones no sean escuchadas durante el proceso deliberativo. Entonces, hoy efectivamente tenemos un Congreso plural, y ese Congreso plural es lo que le da la riqueza para que se convierta hoy en una voz y en un contrapeso efectivo del Ejecutivo, y que hoy ya no se convierte en un legitimador de las decisiones del presidente, en un simplemente sellador de rúbricas de aprobación de las iniciativas del presidente. Hoy es un poder real. ¿Cómo opera ese poder real, Adriana? ¿Cómo se estructura el Congreso? ¿Cuáles son las facultades más importantes de las cámaras? Expliquemos un poquito al auditorio qué es esto de la Cámara de Origen, la Cámara Revisora, en fin, para luego hablar de su visión sobre cómo está trabajando y la productividad hoy del Congreso. Muy bien, el diseño que tenemos en México es un Congreso bicameral, como decían en el reportaje inicial. Tenemos dos cámaras, una cámara representa a los ciudadanos por igual y la otra busca una representación igual por los territorios que integran la República, los estados. Es un Congreso simétrico, las dos cámaras, digamos, tienen facultad de recibir iniciativas, es decir, de ser cámaras de origen, y el proceso consiste en que una iniciativa entra en una cámara, se puede aprobar en esa cámara y pasa a una segunda cámara que la revisa. Una vez aprobada, regresa a la primera para que quede cerrado el proceso legislativo, y ya con su aprobación pasa a que el presidente la promulgue. Sin embargo, sí hay diferencias entre las facultades de las dos cámaras. La Cámara de Legisladores, por tradición, es una cámara, la Cámara de Diputados, por tradición, es una cámara en la que vendría siendo la Cámara Democrática en los sistemas parlamentarios, aunque aquí en un sistema presidencial ambas son electas, es como representa a los ciudadanos por igual, es la Cámara que tiene a su cargo el poder de autorizar al gobierno cuánto puede gastar. Es exclusiva esta es una facultad exclusiva, la del presupuesto, ¿no? Aprobar el presupuesto
Y bueno, esa es una de sus facultades, digamos, la más importante. Han venido desarrollándose otras, por ejemplo, la de elegir a los miembros del IFE, etcétera, que son otro tipo de, digamos, facultades nuevas, pero la Cámara de Senadores, que es la que representa los territorios, digamos que está integrada por personas que se les requiere mayor madurez. De hecho, deben de entrar personas con mayor edad, con el entendido que tienen mayor madurez y están representando a los estados, y esta Cámara tiene otras facultades exclusivas, como son básicamente aprobar o revisar la política exterior de México y ratificar varios cargos de importancia que se ratifican en México, por ejemplo, todos los funcionarios de Hacienda, los ministros de la Suprema Corte. Los ministros de la Suprema Corte, embajadores, etcétera, ¿no? Estas son, digamos, las facultades principales de ambas cámaras. Ahora, Kenbir, ¿el proceso de una iniciativa cuál es? De pronto el auditorio podrá confundirse, ¿qué es esto de las comisiones? Y finalmente se vota en el Pleno. ¿Cómo opera? Digamos que deberíamos distinguir entre lo que es el proceso legislativo, que es muy amplio. El proceso legislativo inicia desde que el legislador hace campaña, desde que empieza a escuchar las demandas de los ciudadanos, etcétera. Pero hay una etapa, digamos, muy técnica, y que es a la que muchas veces la gente se refiere con desconocimiento, porque además suele ser una etapa un tanto oscura o en la cual no hay mucha accesibilidad sobre el procedimiento. Y es la etapa técnica que se conoce como procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo inicia con la presentación de una iniciativa, que se envía por el iniciador de la iniciativa, que puede ser un diputado, puede ser un senador, puede ser el presidente de la República, puede ser una legislatura local, o pueden ser ahora los ciudadanos si cumplen con los requisitos que se establecen a partir de la reforma política del año pasado. Entonces, ellos presentan una iniciativa en la Cámara de Origen. Esa Cámara de Origen tiene un periodo para aprobarla. ¿Cómo lo aprueba? Se turna de inmediato a una comisión dictaminadora. Esa comisión es una comisión especializada. Es un grupo de legisladores. Así es un grupo de legisladores. De hecho, en las semanas recientes hemos estado conociendo cómo se reparten las comisiones y cómo los partidos se disputan esto. ¿Por qué? Pues porque básicamente se ha hablado mucho de qué es el control de recursos económicos. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que más bien es el control del procedimiento legislativo, porque justamente es el control de la agenda legislativa, de qué se le da, a qué se le da prioridad y a qué cosa no se le da prioridad. Entonces, por eso es que se turna una comisión. Esta comisión tiene que aprobarla o rechazarla, pero no la aprueba y la rechaza y ya se desecha. No. Ellos presentan un dictamen de aprobación o un dictamen de rechazo y se turna al Pleno. Y ya todos los diputados, exactamente, suponiendo que se presentó en la Cámara de Diputados como de origen, todos los diputados deciden ratificar o rechazar el dictamen. Si se rechaza, se le tiene que devolver otra vez el dictamen a la comisión para que lo rehaga de acuerdo a como el Pleno está considerando. Una vez que el Pleno aprueba esa iniciativa, esa iniciativa ya deja de tomar el nombre de iniciativa. En ese momento se convierte en una minuta. Esa minuta se envía a la colegisladora, es decir, a la otra cámara, en este caso a la Cámara Revisora. Suponiendo en este caso se envía al Senado, y el Senado como Cámara Revisora a su vez lo turna a su propia comisión sobre el tema. Esta comisión elabora asimismo un dictamen y tiene dos opciones: aceptarla como está, como se le envió la Cámara de Origen, o hacerle modificaciones. Si la aprueba como se la enviaron, ¿cómo la recibió? La presenta al Pleno, se aprueba por el Pleno de los senadores y entonces se le envía al Ejecutivo para que haga observaciones, es decir, la vete, si es el caso, o la promulgue y se publique en el Diario Oficial e inicie la vigencia. Pero ¿qué es lo que pasa si los senadores dicen, saben que yo no estoy de acuerdo con todo, con algunas cosas estoy de acuerdo, pero no con todo lo que legislaron los diputados? Yo le cambiaría este y este otro asunto. Entonces le cambian dos cositas, dos artículos. ¿Qué pasa? Se le devuelve toda la minuta, todo el paquete se le devuelve a la Cámara de Origen, y la de Origen solo discute ya no sobre toda la ley,
sino solo sobre esos asuntos en Que el los que Senado, no están de que la acuerdo con los revisora senadores. le corrigió. Este modelo es un modelo conocido como modelo Navet de bicameralismo, en el que de una a otra cámara se están pasando la legislación. Otros, incluso en otros países hasta le conocen como el modelo ping pong, porque están pasándose la bola de uno a otro hasta que hay un momento en el que se acaba el proceso, porque pues simplemente ya se ponen de acuerdo. El problema es que en México no tenemos un mecanismo de resolución de estos conflictos intercamerales. Es decir, en otros países, cuando no se ponen de acuerdo, se crea una comisión con senadores y con diputados Que va a resolver que el sesionen asunto. en conferencia y resuelven y hacen un dictamen en el que las dos están de acuerdo y entonces los dos plenos aprueban ese dictamen producto de una comisión bicameral. En México no tenemos eso. Entonces podemos pasar de una cámara y la otra le hace otras modificaciones y pasa a la otra y el ping pong puede ser prácticamente eterno. E infinito. Infinito, así es. De hecho, tenemos en México, a partir justamente de 1997, que ya hablábamos, se ha incrementado el número de iniciativas que se quedan en el proceso ping-pong. legislativo, exactamente, Porque nunca hubo acuerdo. porque nunca se pusieron de acuerdo entre ambas cámaras. Creo que ese es uno de los pendientes en el que no le hemos puesto mucha atención. Cuando se habla de la reforma política, no le hemos puesto mucha atención a cómo resolver Y este mira tipo los de efectos disputas. que esto tiene. Y tiene efectos fundamentales. ¿Recordará usted con el tema de la reforma laboral iniciativa preferente? ¿Qué es? Lo vamos a aclarar. La Cámara de origen, la de diputados, llega al Senado, la aprueban en lo general, ¿qué es esto? Pero no en lo particular. Le hacen modificaciones, regresó a la de diputados, dicen los diputados, a lo mejor la congelo. ¿Qué pasó con el ping-pong? Vamos a aclarar estos temas. El meollo del asunto es saber si los ciudadanos sabemos cómo opera este poder tan importante. ¿Cómo trabajan y qué hacen los legisladores? Le preguntamos a algunos de nuestros ciudadanos y esto respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, los legisladores son se supone que analizan, reflexionan y construyen leyes para que vivamos mejor como sociedad. Pues tienen a su cargo aprobar las leyes emitidas por el Ejecutivo. Esas leyes tienen que ser aprobadas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pues en Cámara de Senadores, regresa nuevamente a diputados y se aprueba o se desaprueba. Tienen que cumplir las leyes para nosotros, pero algunas veces andan de baquetones, no sabemos ni por qué los elegimos. Solo trabajan para hacerse más fuertes en sus grupos de poder, no trabajan para las necesidades de la población en general. Se supone que pues deben de cuidar a la ciudadanía protegiéndolos con nuevas leyes, ¿no? Y pues se supone que deben de trabajar acudiendo a las sesiones. Pues se supone que deben de estar para hacer leyes que nos beneficien a todo el pueblo, pero realmente siento que no lo están haciendo como deberían de hacerlo. Yo creo ni trabajan, ¿no? No hacen nada, nomás están aplastadotes ahí. Por respeto a usted no le digo la palabrota que se merecen y representarnos no nos representan en nada, representan sus intereses, a su partido, a lo que ellos quieren, no a lo que el pueblo necesita. Generalmente es gente que tiene estudios de ciencias jurídicas y que en su momento hacen propuestas, análisis y decisiones para crear leyes. Pues supuestamente deben de hacer cumplir las leyes y generar nuevas leyes para beneficio de nosotros, ¿no? Pero pues ya sabe que cómo se manejan esas cosas. De repente trabajan bien, de repente nomás echan la flojera y a su conveniencia nada más. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Bueno, ¿qué les pareció? Se supone que deben hacer tal cosa, pero en realidad son unos baquetones, ellos trabajan por sus propios intereses, se supone, ¿qué opinión les merece
en los comentarios de nuestros ciudadanos. ¿Sabemos lo que hace el Poder Legislativo y qué piensan de su desempeño? Creo que en México nos hace falta, no sé si educación o información, sobre quién toma las decisiones de nuestro país, que nos afectan a todos. Y entonces de repente pensamos que estamos aquí, no sé por qué, bajo qué leyes impone no sé quién, y desconocemos que nosotros mismos tenemos un sistema en el que, por ejemplo, cuando emitimos un voto estamos dándole el poder a un partido, que un partido tampoco debe de ser ajeno hacia nosotros. Hay efectivamente en la ciudadanía una percepción contraria a los partidos políticos y nos desprendemos de ellos como si fueran otra cosa que no los canales que van a llevar o van a proponer representantes de los ciudadanos. Entonces tenemos, creo, estar más atentos de cómo funcionan, cómo se toman las decisiones de las leyes que van a obligar a toda la ciudadanía, no nada más a los intereses de estos partidos, sino a todos los ciudadanos, ¿sí? Y inmiscuirnos más en los asuntos públicos. Estamos muy ensimismados en aspectos privados. Para sobrevivir, digamos. Exacto. Pero hoy en día, bueno, el voto ya tiene un valor, ¿sí? Ya se compite por llegar al poder. No hay un solo partido que tenga posibilidad de llegar al poder, sino que, digamos, las nuevas normas electorales, observamos que permiten que varios partidos, que no son más que canales con propuestas diferentes de la cosa pública, ¿sí?, compitan por llegar a esos puestos donde se toman las decisiones que afectan a todos. Entonces, el ciudadano necesita ser consciente de eso y tomar la parte que le corresponde de su poder para decir por qué partido opta, exigirle a ese partido, si llega al puesto de representación que le corresponde, que cumpla con lo que le está proponiendo. Y si no, lo cambio. Exacto, ¿no? Porque a final de cuentas, el señor que yo puse va a afectar mi vida. Tu opinión sobre nuestros ciudadanos, Kenvir. A ver, quizá yo sea mucho más optimista de lo que debería, pero a ver, el problema del desprestigio de los legisladores, ni es de México, ni es de los diputados mexicanos únicamente. Claro. Esto no quiere decir que no debamos preocuparnos, quiere decir que los sistemas democráticos todavía no generan los incentivos para que la ciudadanía esté más enterada sobre lo que hacen ahora. Hay un profundo desconocimiento. Nosotros, ¿cómo evaluamos el desempeño de nuestros legisladores? Bueno, con la información que esté a nuestro alcance. Por lo regular, esa información es escasa y es de poca calidad. Es decir, ¿cómo sabemos el comportamiento de nuestros legisladores? Pues a través de una nota en la televisión, en el noticiero, en donde durante 30 segundos dicen, esto fue lo que pasó en el Congreso el día de hoy. Aunque hayan pasado miles de cosas, la nota por lo regular siempre es de la diputada que estaba jugando con el iPad, etcétera, ¿no? Es decir, esa es la nota, aunque hayan pasado muchas cosas. Ahora, no inventaron que la diputada estaba jugando. Eso ocurrió. Simplemente que se le dio prioridad a ese asunto como si fuera lo más importante de lo que ahí sucedió. Ahora, con esa información los ciudadanos emitimos nuestra opinión sobre nuestros representantes. Eso es responsabilidad, sí, de los medios, pero también de los ciudadanos. No es solo una tarea de los medios, de los ciudadanos, sino de manera muy importante de los políticos. Si los políticos no buscan acercarse a los ciudadanos, si no rinden cuenta sobre sus acciones, si no tienen algún mecanismo para acercarse a la ciudadanía e informar sobre lo que están haciendo en el ejercicio de esa representación, evidentemente el resultado va a ser lo que hoy observamos. Absolutamente negativo. Ahora, la otra fuente de información que tiene el ciudadano, Adriana, Kenvir, a ver si coinciden conmigo, es su propia realidad. Yo estoy viendo que tengo problemas de inseguridad brutal en los últimos años y no veo respuesta. Estoy viendo que hay un problema de acceso a la justicia que no se cumple a cabalidad y ahí sigue la cosa congelada. Es decir, la otra fuente de información es no vivo mejor. Y estos señores se la pasan a todo dar, porque lo que sí sabemos es de sus sueldos abultados, de sus grandes viajes y de un tipo de vida muy distinta a la mía. Esa es la otra fuente de información, que el Congreso no ha logrado traducir, que esta pluralidad tenga un sentido para la democracia y para una mejor calidad de vida. Sí, porque tendremos que tener claro, es decir, qué es
el legislador, qué hace el legislador y qué puede hacer el legislador. ¿Cuál es su contribución para que yo viva mejor? Y más allá de lo que estrictamente la ley dice, porque muchas son facultades que puede o no ejercer, porque puede legislar en materia de seguridad nacional. Sí, puede o puede no hacerlo, no pasa nada si no lo hace. Pero lo que sí tiene que hacer es ejercer otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, controlarla, además de legislar, que es la mayoría de las opiniones eran sobre pues hacer leyes, sí tiene que hacer leyes o mejorar las que tenemos, pero dos, tiene que controlar al gobierno. Exacto. Es una de sus funciones más importantes. Incluso hay quienes dicen que esa es la función fundamental de un parlamento democrático. Tercero, tiene que servir de enlace con la ciudadanía. Y eso es en donde nuestros legisladores han renunciado a ello. Y cuarto, tiene que ayudar a generar opinión pública sobre los asuntos que se discuten. Exacto. En este caso, si los legisladores legislan en lo oscurito o de espaldas a la ciudadanía, pues evidentemente estarán legislando, pero no estarán cumpliendo con otras de las funciones a las que debieran estar obligados. Y ese es y por ello, al renunciar a esto, es que tenemos los resultados que tenemos respecto de la percepción de los legisladores. Creo que por eso uno de los grandes retos que tienen los congresos o los parlamentos democráticos es construir una estructura de rendición de cuentas que acerque a los ciudadanos a sus representantes. De lo contrario, lo que vamos a ver es esta tendencia a la lejanía y en donde cada vez vemos más lejanos a los propios diputados y senadores de nuestros intereses. Vamos a platicar en un momento sobre los desafíos y los retos de la 62 legislatura y que tiene que ver con esta reforma laboral que nos va a impactar la vida a todos. Pero ahora que estamos hablando de rendición de cuentas y de transparencia, ¿por qué no hay reelección legislativa inmediata en México? Y si esto podría ayudar a acercar al ciudadano al trabajo del legislador, a poder castigarlo o premiarlo. ¿Ayudaría una reelección inmediata? Bueno, las decisiones institucionales tienen efectos sobre el comportamiento de los actores políticos. Entonces, el tema de la reelección legislativa no es un tema tan sencillo, es un tema complejo. Efectivamente, en varios, digamos, de los analistas que están a favor de la reelección legislativa, bueno, destacan este aspecto, que puede llevar al legislador a, digamos, hacer bien su trabajo si quiere permanecer haciendo una carrera legislativa, o a ser castigado en caso de que no haga bien su trabajo. A depender más del elector y menos de su partido. Sí, de alguna manera, y eso lo ayuda a profesionalizarse porque, digo, no es, aunque lo veamos sencillo, no es fácil legislar, ¿no? Hay que conocer qué hay previo, cómo se legisla, qué otras leyes se tienen que afectar, por decir algo. ¿Qué efectos tiene la ley que estoy aprobando? A veces estoy reformando, bueno, ya es algo grande, pero un artículo de la Constitución y tiene un efecto en diversas leyes, entonces no es tampoco nada sencillo, pero digamos, les ayudaría, tal vez, se dice, a profesionalizarse. Bueno, la otra cuestión es efectivamente que al estar más cercano con el elector, porque es el voto del ciudadano el que va a decidir si un legislador permanece o no permanece para la siguiente legislatura en la Cámara, existe también el riesgo de que el legislador, digamos, apueste más a su carrera individual y profesional y se aparte del partido o de la disciplina partidista. La disciplina partidista puede ser, en realidad no es tan mala si vemos cuál es el origen de los partidos. Es decir, cuando los partidos se crean para unificar grupos que tienen intereses similares, y en lugar de que estemos preguntando tenemos, digamos, 500 diputados, uno por uno, ¿qué opinas? Bueno, pues los agrupas por partidos políticos. Los partidos antes del pleno ya discutieron entre ellos cuál va a ser la posición del partido y entonces ayudan a que se tomen las decisiones colectivas con mayor facilidad. Entonces no es algo tan sencillo, es un tema realmente complejo. Sí, efectivamente la reelección legislativa alejaría al legislador del control del liderazgo de su partido,
pero también podría ser más difícil tomar acuerdos. Sí. ¿Coincides? ¿Estarías tú de acuerdo que en la reelección legislativa como un mecanismo para que sean más profesionales los legisladores? Yo coincido solo parcialmente con que esto contribuye a la profesionalización. Estoy absolutamente convencido de que una reforma que permita la reelección de los legisladores es necesaria y es además una reforma que ayudaría a establecer una mejor estructura de rendición de cuentas de nuestros representantes. Yo estoy convencido de ello, así, absolutamente. Segundo, ¿por qué digo solo parcialmente respecto de la profesionalización? Porque muchas veces también le atribuimos a la posibilidad de la reelección inmediata, pues casi que eso va a transformar el régimen político y también tendremos que ser un poco más realistas y decir, a ver, la reforma para incentivar a los legisladores a que rindan cuentas y que por sus propios méritos y por su trabajo sean reconocidos y premiados con la continuidad en el cargo, es necesaria. Pero por otro lado, esto no quiere decir que yo me voy a dedicar de tiempo completo a las tareas legislativas, porque justamente uno de los efectos que puede generar esto es que le dediques más tiempo al trabajo en tus distritos o de gestión con la ciudadanía. Y pues bueno, para todos el día nada más tiene 24 horas y la semana nada más 7 días. Y si tiene un diputado electo por Chihuahua, Coahuila, Chiapas, etcétera, 3 años y de los días de la semana tiene que dedicarle 2 o 3 días a estar con los ciudadanos en sus distritos, en sus circunscripciones, etcétera, evidentemente ese tiempo es tiempo que hay que restarle al trabajo que tendría que hacer en comisiones, revisando iniciativas, elaborando iniciativas, A ver, según etcétera. algunos estudiosos dicen, de los 3 años de los diputados, el primer año más o menos lo invierten en ver más o menos en dónde están parados, porque la mayoría son novatos. El segundo año más o menos empiezan a chambear y el tercero es a dónde voy a brincar. ¿Tú estarías de acuerdo, además de la reelección legislativa inmediata, que se ampliara el periodo para los diputados, mientras los senadores tienen 6, hoy los diputados tienen 3, ampliar ese periodo en el cargo? No, yo creo que no es necesario. Yo creo que lo que sería necesario sería una reforma que permitiera la reelección de los legisladores y que aquellos que quieren hacer carrera parlamentaria pues le dediquen el tiempo que sea necesario para buscar la reelección en sus respectivos distritos. Pero me parece que incluso es amplio 3 años por legislatura, es decir, estamos pensando en que tenemos unas legislaturas de 3 años, senadores 6 años que conviven en 2 legislaturas, pero no creo que sea necesario ampliar ese periodo. Lo que sería necesario es quitar la restricción que hay de reelección inmediata. Incluso en algunos países, incluso en Estados Unidos, no se dice mucho, pero incluso en Estados Unidos, en los congresos locales, muchos se han establecido periodos cortos y además un límite de tiempo, es decir, lo que le llaman term limits, que son, tú puedes ser legislador, pero solo durante 8 años o 12 años, no más. Después de 12 años tienes que dejar el cargo. Y hay otros países en donde simplemente es hasta que la ciudadanía quiera. A lo mejor yo soy un poco más liberal y digo, yo soy de esa idea. Hasta que la ciudadanía te siga votando, entonces tú puedes seguir con el cargo. Pero que sean los ciudadanos los que decidan si tú sigues o no en el cargo. Y no sea el líder político, el presidente del partido, mi patrón, el líder del sindicato, etcétera, quien decide si continúo o no en el cargo. Para que esto sea posible, bueno, los ciudadanos tenemos que tener mucha más información de calidad para saber qué hacen. ¿Qué opinión les merece la composición de la 62 legislatura? Es decir, ¿cómo interpretan el mandato del elector? Yo quisiera meter un poquito antes de que entremos en este tema. Ahorita hablamos de la cuestión de, digamos, rendición de cuentas o acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Pero no nada más, digamos, el legislativo, el Congreso, tiene varias funciones. Bueno, legislar, aunque no es la principal, sino es una de tantas, es muy importante. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con el trabajo del Ejecutivo. El Ejecutivo es el gobernante
y el gobernante opera bajo las leyes establecidas. Digamos, yo como nuevo presidente puedo prometer la gloria, pero si la legislación me permite, iré a la gloria, y si la legislación no me permite, igual me quedo con lo que tengo o no hay avance alguno. Entonces, uno de los aspectos que es importante considerar es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso mexicano, decíamos que cuando el PRI tenía el control de todas las ramas del Estado, digamos, un solo partido y el Ejecutivo estaban controlados, digamos, por el mismo grupo, y entonces el Congreso, pues, no era un contrapeso real, sino que lo que hacía era seguir como lo que decía el líder, que era el Ejecutivo, bueno, lo rubricaba el Congreso. Hoy, a partir de que surgen los gobiernos divididos, el Congreso es un verdadero contrapeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de que no esté, digamos, un partido no tenga la mayoría del Congreso, lo importante aquí es que el partido del presidente no tiene la mayoría en el Congreso, y entonces el presidente no tiene capacidad de imponer, ¿no?, su mirada. Tiene que negociar con el legislativo. Ahora, tenemos un legislativo plural, 3 grandes fuerzas políticas y algunas chiquitas que importan. Es decir, con las leyes electorales que nos dimos y que más o menos las fórmulas quedan más o menos establecidas, o más bien se establecen firmemente a partir del 96, digamos, del 96 para acá, los congresos que tenemos no permiten que un solo partido concentre la mayoría calificada y dificultan que un solo partido obtenga la mayoría simple. Entonces, por decir, ahora regresa el PRI a la presidencia de la República. ¿Con qué congreso se va a encontrar? Y tenemos mucho temor al regreso del pasado. Bueno, no va a ser tan fácil regresar al pasado porque tenemos un congreso diferente. El PRI, por más votos que obtuvo, que es una diferencia muy importante, por ejemplo, si lo comparamos con las elecciones en las que jugó Calderón contra el PRD, que fueron muy cerradas, ahora no son tan cerradas, y sin embargo no logra una mayoría en el Congreso, y sí importa la alianza que tiene con el Partido Verde y el apoyo que tiene con el PANAL para que pueda medio hacer algo. Pero digamos, los partidos que están en la oposición de derecha y de izquierda, PAN y PRD, tienen más o menos la misma fuerza que este partido con los grupos pequeños que lo apoyan. Entonces, el reto es cómo tomar decisiones en un Congreso, digamos, podríamos dividirlo entre los miembros del partido gobernante y los de la oposición, o entre 3 partidos fuertes y algunos chiquitos que estarían por darle el apoyo a cualquiera de estos partidos que tienen mayor posibilidad de hacer cambios o aprobar asuntos, ¿no? Entonces yo creo que el reto está en, vamos a avanzar, se van a aprobar leyes, cómo se van a aprobar estas leyes, etcétera, ¿no? Tu visión sobre el PRI en la presidencia de la República y el Congreso plural y el mandato del elector. Yo creo que va a ser una legislatura estable en términos generales. Bueno, habrá que ver qué sucede en la elección intermedia, pero al menos en esta primera legislatura del gobierno priista de Enrique Peña, será una legislatura estable porque es muy clara la coalición legislativa a la que ha hecho referencia Adrián. PRI, Verde, PANAL, y en algunos temas tendrá aliados de carácter natural. Es decir, por ejemplo, ahora en el tema de reforma laboral, el PAN se sumará seguramente, en temas de cuestión, no en todo, Senado no apoyó, pero fueron, como lo han dicho los propios senadores, sobre el 10 o el 20% de la iniciativa, pero el resto de los asuntos está como muy claro en que ahí pueden avanzar juntos. Si hacen una reforma fiscal, también seguramente el PAN será aliado casi natural con esta coalición PRI, Verde, PANAL. Y quizá en otros temas como política social, etcétera, será más aliado el PRD. Habrá que ver. Pero en términos generales me parece que esta alianza le puede dar muchos resultados al PRI, pero no quiere decir que vayan a convertirse en una alianza incondicional. Esto le representará un costo político al PRI porque tendrá que ceder
posiciones políticas seguramente, tendrá que ceder en las propuestas legislativas que hagan, tendrá que ceder poder seguramente, recursos, etcétera, por la vía legal obviamente, pero yo no creo que vaya a ser una legislatura tan conflictiva como tuvimos en las 2 legislaturas pasadas del Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados. Y eso pasa definitivamente por saber negociar. Y este es todo un tema. ¿Sabemos en México negociar? ¿Por qué les pregunto esto? No pareciera obvio. Hay una cierta crítica cuando hay muchos grupos, no se ponen de acuerdo. Sin embargo, el mandato del elector es que haya una diversidad. Pero tendríamos que desarrollar una capacidad distinta de la que tenemos hoy para poder negociar, digamos, con el interés del ciudadano por encima, verdaderamente, ya que no se supone, por encima verdaderamente de los intereses partidistas. Bueno, el trabajo del partido sería, digamos, definir sus intereses con base en los intereses del ciudadano, porque digamos, salvo que empiecen a llegar algunos representantes independientes en algún momento al Congreso, bueno, hoy todos los representantes llegan por partido, entonces más bien los partidos, y para recuperar su credibilidad deben de preocuparse más por recoger el interés ciudadano también. Es decir, tener esta capacidad para negociar. Pero además creo que en México tenemos un problema serio en México de reconocer que la democracia implica conflicto, es decir, distintas visiones del mundo, de la vida, etcétera, pero la democracia implica también negociación y cooperación. Y que no se vea como si es una cosa sucia. Exactamente, es parte estamos acostumbrados a pensar que la democracia tiene que ser puro conflicto, distintas visiones, confrontarnos en elecciones, pero no dar el paso hacia la negociación y la cooperación que sucede en todas las democracias. Si nosotros si observamos el comportamiento de las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, alrededor del 80%, el 70%, entre 75 y 80% de las decisiones que se toman en el Congreso se toman por consenso. No se toman con una simple mayoría, que 50 más 1, apenitas alcanzaron la mayoría. No. Podemos ver las votaciones de la Cámara de Diputados y del Senado. La mayoría de las decisiones se toman por consenso. ¿Por qué? Porque se privilegia en México el consenso por la mayoría. Si vemos otros países, Estados Unidos, democracias consolidadas, Estados Unidos, el Reino Unido, España, quien quiera, la mayoría apenas rayando las mayorías para aprobarla, y nadie los acusa, es que los mayoritearon, pues es que hubo un mayoriteo, etcétera. Pues es la mayoría, están ejerciendo su derecho de mayoría. En México tenemos esa estigma sobre la negociación. Les pedimos que negocien y cuando sabemos que negociaron lo hicieron abajo de la mesa, en lo oscurito. Permítanme, por favor, darle la palabra a los universitarios sobre esta composición plural de las 62 legislaturas. ¿Afecta esta composición de las cámaras la gobernabilidad del país, sobre todo con esta visión de son muchos, entonces no se ponen de acuerdo? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Más que evitar la gobernabilidad, genera ciertos contrapesos. Entre más representantes hay de los distintos sectores públicos, mayor o mejor es el desempeño de la democracia. Composición plural, yo digo que no, habría una mayor, ¿cómo se dice? Mayor diversidad de opiniones en este caso, y pues se podría tomar una decisión más acorde, ¿no? Bueno, tomando en cuenta todas las opiniones que hay adentro de las cámaras. Yo creo que es lo mejor, la pluralidad. Finalmente en la pluralidad tiene que haber un punto de encuentro entre lo plural, un punto que sea donde converjan todas esas ideas, todas esas personas, que es un punto, el punto medio, es el punto que yo creo que va a favorecer al bien común, ¿no? Sí, claro, porque si de pronto tenemos una mayoría de partidos en las cámaras, estás hablando de las cámaras, evidentemente afecta, porque entonces habría una, homogenización de un partido y entonces no habría como tanta pluralidad de ideas. A final de cuentas es una democracia, cada partido representa diferentes intereses por parte de la sociedad y es parte de una democracia en donde obviamente tienes que tener parte de todos tus sectores de gobierno representados.
Cada una aporta distintas cosas, entonces es lo que enriquece más la democracia. Es la composición de distintos sectores, de distintas ideologías, y es lo que, bueno, da una mayor consolidación en las cámaras y por consiguiente a sus decisiones. No, yo creo que al contrario la aumenta el tener mayor número de diputados y senadores y que sean de distintas pensamientos, de distintas corrientes políticas. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Adriana, pues ese es el mandato, que haya pluralidad. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista y a manera de conclusión, los desafíos de este Congreso plural más importantes para elevar la calidad de vida de los mexicanos y, me iría yo incluso un poquito más allá, poder empezar a ver algo de luz y salir de esta etapa difícil por la que transita México? Desafíos, digamos, vendrá más bien cuáles son las iniciativas que están ahí como pendientes, ¿no? La agenda que pone el actual gobierno, bueno, se está hablando ya de una ley de transparencia, se está hablando de cuestiones de energética, una reforma en materia energética, la reforma laboral parece ser que esta se puede quedar, la que propuso Calderón en esta ley, digamos, guardada, y viene la del nuevo presidente, del presidente electo Peña. O sea, ya no ves que pase por la de diputados. No creo que, ya están anunciando que Peña Nieto haría su propia propuesta. No sé finalmente qué vaya a pasar este mes. Lo que me parece es que, bueno, hay pluralidad, efectivamente se aprueban muchas leyes que no generan controversia, bueno, pues se aprueban por unanimidad, pero yo creo que tenemos que ir avanzando poco a poco en los temas como más conflictivos, que nos han costado más trabajo tomar decisiones, materia fiscal, materia laboral. Esta reforma tenía veintitantos años queriéndose gestar. No es que vaya en contra de los trabajadores, pero también la situación internacional ha cambiado y entonces cómo nos quedamos, como en el pasado nos adaptamos, cómo nos adaptamos. Entonces tenemos que aprender a caminar, bueno, si es necesario paso a paso, pues que sea paso a paso. Sí es más difícil en pluralidad, pero efectivamente también se puede ir avanzando poco a poco y bueno, a como decidan las fuerzas políticas. ¿Qué más puedo decir? Sí, son muchas voces y no es fácil, pero ese es el gran desafío, lograr acuerdos. La agenda legislativa que ves para la 62 legislatura, desde tu punto de vista, ¿dónde están los puntos que ves con más viables de consenso? ¿Cuáles no? Pues yo creo que un poco abonando a lo que comentaba Adriana, bien, por supuesto que vendrán temas importantes, pero muchos de ellos estarán determinados por la agenda política del próximo gobierno. Es decir, habrá que ver cuál es la estrategia que hace pública el presidente electo Enrique Peña, cuáles son sus asuntos prioritarios, ver qué establecerá como ejes rectores en su Plan Nacional de Desarrollo, y a partir de ello yo creo que se determinarán algunas líneas estratégicas. Por ahora solo nos ha dado algunas pistas de lo que pudiera interesarle. Esto que comentaba, ¿no? Adriana, la reforma laboral, es decir, ¿crees que esta de Calderón ahí quede en la de diputados y más bien envíe Peña la suya? No, yo creo que en este caso va a pasar a Calderón, quizá no pasen algunos dos asuntos en donde no hay el amplio consenso del que siempre se busca, pero yo creo que la diferencia va a estar en que se va a aprobar una vez que Enrique Peña sea presidente. Es decir, esta misma iniciativa, y quien firmará el decreto de la reforma laboral será el presidente en funciones, Enrique Peña. Es decir, quizá a eso es a lo que se refieren cuando dicen que será. Pero tendrán otros retos, además de pronunciarse respecto de la agenda del próximo presidente. La legislatura debe construir su propia agenda legislativa. Y dentro de esa agenda legislativa yo creo que uno de los retos pendientes que tiene es justamente el de la rendición de cuentas, verse y a sí la mismo. Transparencia, observarse y de esa misma forma acercarse a la ciudadanía, porque de otra forma no creo que pueda haber mejor mecanismo
para el funcionamiento de la democracia si no es con ciudadanos cercanos a sus representantes, ciudadanos interesados, pero sobre todo informados por los propios legisladores sobre sus actividades. Y ese sigue siendo el reto para la consolidación de una democracia de calidad en México. ¿Ves viable, Adriana, que además de en la agenda legislativa, digamos, haya una posibilidad de verse hacia sí mismos y caminar? ¿Para qué? Para que este eslogan que tienen en la radio y en la televisión, nuestra diversidad, dicen en el Congreso, nuestra diversidad es nuestra fortaleza, para que eso sea verdad. Creo que tendrán que entrar a esos temas pendientes de la reforma del Estado que quedaron ahí pendientes y que los tienen que retomar. Estamos hablando de al menos 2 partidos han llegado a ser gobernantes en lo que va de nuestra joven democracia, y esos 2 partidos observan, tienen la experiencia de lo que significa tener un Congreso como plural y, digamos, plural, pero también con las dificultades que enfrenta un poco lo que nos comenta Kember. México transitó a través de una serie de reformas electorales. Ahora ha habido algunas reformas que ya empiezan a afectar, digamos, o a ver cómo va a trabajar después de esa pluralidad que generaron las reformas electorales, cómo va a trabajar el Estado. Entonces, damos el primer paso en la reforma del Estado que se aprobó recientemente este año, ¿no? a principios de este año, pero quedan varios aspectos pendientes y habrá que entrarle en algún momento, ¿no? Uno de estos aspectos tiene que ver con la reforma que si la reelección de los legisladores inmediata o no se tendrá que discutir en su momento, ¿no? Y hay otros temas ahí pendientes que habremos que retomar en su momento. Es ineludible. Te agradezco mucho, Adriana Báez Carlos, secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Adriana. Al contrario, por estar gracias aquí a ti por invitarme. esta mañana. Kember Puente Martínez, coordinador de la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos y del Doctorado en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Kember, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, nos encontramos la próxima semana.